Hey, hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Esta es nuestra segunda enseñanza del mes de enero y vamos a comenzar el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de la palabra de Dios y para toda nuestra vida que se llaman decisiones. Decisiones. Y lo que queremos lograr es aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Dice Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mío. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ¿cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? En la vida nos vamos a encontrar con un sinfín de decisiones que tenemos que tomar, decisiones importantes, decisiones que marcarán el resto de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a elegir esposa, vamos a elegir carrera, vamos a elegir trabajo, vamos a elegir muchas cosas, ciudad donde vivir, hogar. Entonces es algo muy importante hacerlo conforme a la voluntad de Dios, escoger lo que Dios quiere para nosotros. Pero siempre nos encontramos con la dificultad de no saber encontrar la voluntad de Dios o creer que somos suficientemente listos para hacerlo por nosotros mismos. Siempre nos encontramos con esa dificultad. Entonces debemos encontrar la guía de Dios en todas nuestras decisiones. Vivir una vida de fe, creyendo que Dios responde y que Él está siempre atento a escuchar todas nuestras peticiones y nuestras oraciones y estar nosotros atentos a escuchar su voz y confiar en que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Entonces el día de hoy les voy a enseñar cuatro formas de conocer la voluntad de Dios, pero primero les voy a enseñar tres maneras o tres tipos de personas que buscan la voluntad de Dios de manera equivocada. Tres tipos de personas. Por ejemplo, la primera persona es la persona mística. Y la persona mística lo que hace es que quiere saber cuál es la voluntad de Dios, descubrirlo en un sentimiento. Dice, bueno, si hoy me siento en paz, si hoy me siento tranquilo, entonces es la decisión correcta. O si eso me hace enojar, entonces no es la decisión correcta. O así, si todo lo quiere ver como sentir, oh, sentí que esta era la voluntad de Dios. Y es una forma equivocada de saber la voluntad de Dios. Otra persona que busca la voluntad de Dios de manera equivocada es la persona lógica. O sea, todo lo contrario, la persona lógica. Y esta persona pues siempre está razonando, siempre usa la razón. Bueno, es la voluntad de Dios que me compre ese carro. Bueno, si ahorro tanto por tantos días, sí alcanzo, entonces sí es la voluntad de Dios. O no alcanzo, entonces no es la voluntad de Dios. Y siempre lo hace de manera lógica. Siempre usa el razonamiento para saber si es o no la voluntad de Dios. Y la tercera persona que busca la voluntad de Dios de manera equivocada son las personas de enfoque mágico, los que dicen, si hoy llueve, es la voluntad de Dios. Si hoy viene de azul a la iglesia, con ese me voy a casar. O esa es una persona con enfoque mágico, ¿no? Que busca la voluntad de Dios en señales. Entonces esas tres maneras son formas equivocadas de buscar la voluntad de Dios. Y el día de hoy les voy a enseñar cuatro formas de conocer la voluntad de Dios. Cuatro formas de conocer la voluntad de Dios. Número uno, vamos a empezar. La número uno es admitir que necesito guianza. Admitir que no soy suficiente, no soy suficientemente inteligente, que necesito guianza. Dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Primero, para encontrar la voluntad de Dios, necesitamos empezar con saber que necesitamos ayuda y saber que la ayuda y saber pedirle ayuda a la persona correcta. Y necesitamos humildad para pedir ayuda, obviamente. Por ejemplo, hay hombres que cuando van manejando y van de viaje y no saben cómo llegar al lugar y le dice a su esposa, bueno,
pregunta para cómo llegar y ellos dicen, no, yo voy a llegar, ya estamos cerquitas, más o menos es por aquí. Y así se siguen perdiendo y perdiendo y perdiendo y cuando acuerdan ya están bien lejos. Entonces, todos necesitamos ayuda, necesitamos perder el orgullo para ir y buscar la guianza de Dios. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos un pastor? ¿Por qué siempre la Biblia dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, o dice, tú eres mi pastor, nada me faltará? Y aquí en este versículo dice, nos extraviamos como ovejas y dejamos nuestro camino. Entonces, ¿por qué necesitamos un pastor? Porque con nosotros o también las ovejas en el rebaño se pierden fácilmente. No son ovejas que sean muy inteligentes, esas ovejas se pierden fácilmente. Las ovejas no se pueden dejar solas porque se pierden. No hay ninguna oveja que diga, sí, yo sé cómo llegar, yo sé cómo hacerle, no necesito ningún tipo de ayuda. Porque las ovejas son un tipo de animal que siempre se pierde, un tipo de animal que siempre se equivoca. Entonces, por eso necesitan un pastor. Entonces, siempre que la Biblia nos compara con ovejas, nos está diciendo que no podemos solos, que necesitamos ayuda. Necesitamos quitarnos la soberbia y darle nuestra vida a Dios. Dice Proverbios 18:12. Al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores lo procede la humildad. Entonces, la soberbia solo nos llevará a no escuchar a Dios, a no escuchar su guianza, a no escuchar su voluntad. Por lo tanto, no encontrar el propósito de nuestras vidas. Si vivimos con soberbia, vamos a vivir unas vidas apresuradas, equivocadas, de fracaso. Todo tiene que ver con la soberbia. Todos tus conflictos tienen que ver con el egoísmo y la soberbia. Entonces necesitamos humildad para admitir que Dios nos puede guiar para hacer su voluntad. Ese es el primer punto. El segundo punto de cómo podemos encontrar la voluntad de Dios es pedir con fe. Pedir con fe. Dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Por ejemplo, hay una misionera, hay un cuento que dice que había una misionera que todavía le faltaba cruzar un cerro para llegar a su destino, y ya estaba bien cansada. Entonces, como ya no quería seguir caminando, pues ella pensó, bueno, la Biblia dice que si oramos y pedimos a esta montaña que se mueva, se va a mover. Entonces voy a orar. Y dice, en el nombre de Jesús, esa montaña se va a quitar y no va a estar aquí cuando yo abra los ojos. Y se va a mover de este lugar porque estoy orando con fe. En el nombre de Jesús, amén. Entonces esa persona abre los ojos y cuando abre los ojos ve que la montaña sigue ahí y dice, oh, ya sabía que no se iba a mover. Vemos cómo, bueno, eso es no solo un cuento, pero necesitamos creer que Dios va a obrar. Necesitamos orar y esperar que Dios va a hacer algo. Si oramos y esperamos que no va a hacer nada, si esperamos que su respuesta va a ser no, probablemente nunca ocurra nada. Entonces hay que pedir creyendo que recibiremos. Entonces cuando pedimos dirección a Dios, debemos esperar su respuesta porque Él nos va a responder. En unos momentos voy a hablar de cómo Dios nos responde, pero Él nos va a responder. Dice Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y otra cosa que podemos pedir para hacer la voluntad de Dios es sabiduría. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si tú le pides a Dios creyendo, es seguro que lo vas a recibir. Una vez que lo pidas, espéralo y vendrá. Hay una frase que dice que la información informa,
el conocimiento forma, pero la sabiduría transforma. La sabiduría es algo que tenemos que buscar constantemente. La sabiduría no es un lugar al que llegas, sino es un proceso en el que estás. No es un lugar al que llegas, sino es un proceso en el que estás. Entonces, esa es la segunda manera de encontrar la voluntad de Dios, pedir con fe. La tercera manera de encontrar la voluntad de Dios es escuchar la respuesta de Dios. Y el día de hoy les voy a compartir 3 maneras en que podemos escuchar la respuesta de Dios. La primera, bueno, primero que nada, tenemos que tener una relación encendida con Dios. No vamos a poder escuchar a Dios si no estás en una relación cercana con Él. Necesitas estar cerquita de Él, constante en la oración, constante en tu agradecimiento, constante para que puedas saber su voluntad. Segundo, debes estar consciente de que Dios habla. Miren, Dios siempre está en comunicación con sus hijos. Él nunca ha dejado de hablar. Entonces tú tienes que saber, Dios habla. Tienes que tener una relación con Él. Y 2, tienes que estar consciente de que Él habla. Entonces tienes que esperar que hable. Tienes que estar atento a que hable. Entonces tienes que saber que Dios habla. Y el tercero es conociendo los medios que Dios usa para hablar. Y aquí es lo importante. Le voy a hablar de 4 medios que Dios utiliza para hablarnos a nosotros. El primero de ellos es que Dios nos habla a través de la Biblia. Entonces es importante que seamos constantes lectores de la Biblia, pero también es muy importante que memoricemos versículos de la Biblia. Entonces cuando tú estás pasando una crisis, Dios pueda venir y recordarte algo que tú tenías memorizado en tu cerebro por medio del Espíritu Santo y recordarte un versículo que te dé fuerza, que te dé fortalezca, que te dé ánimo, que hable a tu vida. Entonces es importante que memoricemos versículos de la palabra de Dios. La segunda manera en que Dios habla es a través de maestros. A través de maestros. ¿Nunca has sentido que cuando están escuchando una prédica en su iglesia o en YouTube o en cualquier lugar, pues parece que les están hablando directamente a ustedes? Pero bueno, es Dios hablando a su vida. Dios, ninguno de nosotros conocemos cuáles son sus luchas, sus pruebas, no conocemos nada, pero Dios habla a tu vida a través de los que enseñan la palabra de Dios. Entonces ese es el segundo medio, la palabra de Dios. El tercer medio es pensamientos o ideas, pensamientos o ideas. Entonces muchas veces tenemos un proyecto y Dios ya nos dijo que sí en el proyecto, pero tenemos muchos pasos que dar en el proyecto. Entonces tenemos que estar constantemente pidiendo la dirección de Dios. Cada paso pedir la dirección de Dios. Y a veces Dios te da un pensamiento que diga que te ayuda a tomar una buena decisión, o te da una idea que te ayuda a tomar una buena decisión si estás conectado con Él. Y el cuarto, Dios nos habla también a través de las circunstancias y el dolor. De las circunstancias y el dolor. Hay una frase que dice que el placer es un susurro al oído de parte de Dios, pero el dolor es un megáfono diciendo que algo está mal en nuestras vidas, o que algo tenemos que cambiar, o que algo tenemos que hacer. Entonces, a través de las circunstancias y el dolor, también nos habla Dios. Entonces aquí vemos, esas son las maneras de escuchar la respuesta de Dios. Y número 4 y último, es que debemos confiar en Dios. Para hacer la voluntad de Dios debemos confiar en Dios cuando no entendemos nada. Cuando no entendemos nada. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces, Dios siempre quiere cosas buenas para nosotros, siempre las quiere. Entonces no podemos menospreciar el camino porque no conocemos el destino. No podemos menospreciar el camino en el que vamos simplemente porque no conocemos el destino. Así mismo funciona la voluntad de Dios. Ya leíste la palabra de Dios, ya oraste con fe, ya estás esperando con fe. Ahora es asunto de Dios, aunque no lo puedas ver, debes relajarte porque el destino está seguro, porque Dios tiene el control.
porque Él trabaja siempre para lo mejor para ti. Por ejemplo, el Salmo 77, 19 y 20 dice: en el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces vemos aquí que Moisés y Aarón llegaron y no había paso, había mar. Pero el camino era a través del mar. Pero lo que tenían que hacer ellos era dar el primer paso en el agua para que el mar se empezara a partir. Entonces, a veces no conocemos el camino, no entendemos el camino, pero Dios tiene el final. Dios siempre tiene el final y Él sabe por dónde nos va a pasar para llegar al final, siempre. Así que no debemos de menospreciar el camino, aunque no sepamos el destino, ¿ok? Este mensaje es para ti, para que descubras el plan de Dios para tu vida. La vida no es un simple juego donde, no entendí y ya se me pasó la vida y nunca hice nada, sino Jesús murió en la cruz para ser tu guiador, para darte un propósito, para darte una identidad. Él murió en la cruz para que tú puedas hacer tu propósito en esa tierra, para que tú pidas dirección de Dios para hacer su voluntad, y su voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Entonces, esperemos que empecemos a tomar decisiones buenas, me incluyo yo. He tomado malas decisiones durante mi vida, pero esperemos en Dios y estaremos orando y pidiendo su dirección para siempre seguir tomando buenas decisiones. Que el Señor te bendiga. Fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Adiós.